Sí, la literatura historiográfica durante mucho tiempo osciló entre dos posturas absolutamente irreconciliables. Aquellas que sostenían que todo cambie, citando a la Lampedusa, ¿no? Todo cambie todo para que todo siga igual. Por consiguiente, esas revoluciones no habrían alterado en lo más mínimo la estructura colonial, en el caso de América, la estructura del antiguo régimen, en el caso de, de España. Y la otra postura que dice lo contrario, es decir, que se trató efectivamente de coyunturas absolutamente decisivas porque el mapa político y el mapa económico que siguió a las juntas no fue en nada, no tuvo nada en común con lo que existía antes. Lo que ahora sabemos es una visión mucho más matizada. Nadie puede sensatamente decir que esas guerras no cambiaron nada. Para comenzar, el vacío demográfico que produjo las guerras en España es ya por sí bastante elocuente. De otro lado, en el caso de América, las juntas, la Constitución abren la posibilidad efectivamente que todos los anacrónicos y las costras burocráticas constituidas por una élite que compraba sus puestos de repente tiene que abrirse porque aparecen nuevos representantes cuyo mandato deriva de elecciones, de manera que eso por sí solo es un cambio. Pero al mismo tiempo las guerras en uno y en otro lado tuvieron costos y consecuencias que no solamente son políticas o militares, ¿verdad? Son igualmente económicas, sociales, culturales, de manera que creo que el, el énfasis en el cambio es bastante significativo, sin que esto signifique, por cierto, que haya una revolución. Bueno, es una viejísima cuestión que a veces ha estado muy condicionada por el concepto de revolución. Por ejemplo, una gran parte de la que la historiografía discutió hace 20, 30 años o 40 años provenía del concepto marxista de revolución, y entonces una distinción falsa entre revoluciones sociales y revoluciones políticas. Que hubo una revolución, nadie lo duda, por lo menos sus protagonistas. La gente de la época hablaba de revolución. Cambiar el gobierno del rey por un gobierno local era una revolución. Lo que pasa es que con el romanticismo, no con el marxismo que recoge esto después, surge este concepto que una revolución no consiste solamente en el cambio del gobierno. Voy a citar a un romántico del Río de la Plata, Esteban Echeverría, que cerca de 1840 escribe que, en una nota a pie de página, no llamo revolución a las asonadas y turbulencias de las guerras civiles, sino a la transformación profunda de un orden social antiguo y su reemplazo por uno nuevo. 1838, 1840, depende de la fecha que tomemos, es casi textual, no totalmente textual, y esto parece escrito por Carlos Marx. Sin embargo, es lo que Marx tenía en común con los románticos, que son muchas cosas más de lo que uno sabe. Entonces, este es otro concepto de revolución. Pero entonces Echeverría decía, las cadenas de España no nos oprimen, pero sus tradiciones nos abruman. Es decir, rompimos las cadenas de sujeción política, pero seguimos padeciendo el peso de los viejos hábitos sociales y económicos de España. Entonces, diríamos que hay distintos conceptos de revolución, distintas formas de responderlo. Cuando hablamos del término revolución, siempre me gusta ocupar una frase de Alexis de Tocqueville cuando él analiza la Revolución Francesa. Y él, en esa obra, él sostiene que una verdadera revolución es aquella que logra dar un salto, ¿no? Es decir, lograr una transformación. Hay que ver, digamos, cómo se conceptualiza el término de revolución. Para mí, digamos, mover no es volcar. La revolución implica un cambio profundo de las estructuras y de las superestructuras. Y en este periodo no se da. Entiendo perfectamente que la irrupción del fenómeno juntista supone un cambio, pero un cambio no es una revolución.
no se alcanzó democracia representativa, no se alcanzaron transformaciones sociales profundas en términos de mayores equidades, etcétera, etcétera, y ni siquiera tampoco se alcanzó una transformación radical desde el punto de vista de la economía. Pero en España no había una revolución social. Había cambios en las normas que controlaron a la sociedad. En principio, se abolió el feudalismo, el señorialismo. Había, en principio, libertad de ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué cambio efectuó eso en la naturaleza de la sociedad? Pues nada, absolutamente nada. Los de siempre quedaron con el poder. La revolución siempre es dar un giro de 180 grados y en este sentido políticamente hay un giro revolucionario. Luego hay un retroceso en España, pero hay un giro y se abole el absolutismo, eso es evidente. También hay revolución económica y social porque se implanta el liberalismo económico con altibajos y con vaivenes. También se aborda el cambio de la estructura de la propiedad. En España en concreto ahora no, porque hay reacción absolutista, pero posteriormente se iniciará un gran trasvase de propiedades. La propiedad pasa de manos de la Iglesia a nuevos propietarios, las desamortizaciones, la abolición de los señoríos. Todo eso hace que la España de 1868, por ejemplo, no se parezca en nada a la de 1808, es una España liberal, burguesa, representativa, republicana en muchos casos, incluso internacionalista en otros, con obreros, es otra sociedad. Lo mismo pasa en América Latina. En este sentido sí es un proceso revolucionario. No debemos de entender la palabra revolución como solo cuando hay una colectivización bolchevique o anarquista. Revolución es cambiar la estructura de poder y de dominación y Si entendemos revolución como un cambio institucional importante, evidentemente estamos hablando de revoluciones en América y revolución en España. En España pasamos de un antiguo régimen de poder absoluto a un sistema liberal que se va imponiendo lentamente, que se queda suspenso, pero que al final se termina imponiendo en 1835, 1837, y en el caso americano todavía es incluso más importante, puesto que se pasa de una colonia, de una auténtica mercadería, a convertirse en países independientes. Es un cambio institucional de tal nivel que evidentemente es una revolución política, económica, social, de todo orden y sobre todo cambio institucional y por tanto revolución. Bueno, también en España los cambios son importantes. Hay una monarquía absoluta que durante mucho tiempo no volverá a ser tan absoluta. Quizás la diferencia mayor solo pueda leerse, dado que hace un segundo hablábamos de la larga duración, en la larga duración, en la larguísima duración. Porque si tú miras a larguísimo plazo, ustedes siguen teniendo un rey, Juan Carlos, y nosotros seguimos siendo una república. Quizás eso nos da a los historiadores, a la gente común y corriente que se acerca a la historia, la sensación de mayor cambio en un lado y en el otro. Obviamente, estamos en presencia de una revolución política. Y una revolución política muy importante es que, en teoría, la soberanía había pasado a manos del pueblo, en principio. Eso es un cambio fundamental para toda la vida moderna, ¿no? Pero, ¿qué significó ese cambio? La oposición entre colonia o metrópolis, la oposición entre América y península, había perdido los sentidos, había perdido su contenido más profundo y su contenido fue sustituido por una oposición, mucho más importante, entre mantener los patrones del gobierno absoluto o crear soberanías nuevas
soberanías que residen en los pueblos en un primer momento y después en el pueblo en singular.